tenemos tres ah, ponentes: María José González Moreno, Cristina Cuenca Piqueras y María José Torres Haro, de la Universidad de Almería, y van a hablar sobre un viaje teórico y feminista sobre las mujeres definidas como objeto desde el segundo sexo. Y aquí tenemos la grabación. Buenos días, me llamo María José González Moreno y voy a presentar la comunicación Un viaje teórico y feminista sobre las mujeres definidas como objetos desde el segundo sexo. Esta comunicación la firma Cristina Cuenca Piquera, María José Torrearo y yo. Dar las gracias al equipo de dirección del Congreso porque una vez más han hecho un gran congreso y porque todo han sido facilidades, todo ha sido resolver problemas. En mi caso no puedo estar de forma presencial, con lo cual pues grabo este vídeo y se pondrá en el aula magna. Saludo a mis compañeras de mesa, siento no poder estar. Y lo que voy a hacer es ser muy breve, sobre todo porque he grabado este vídeo 8 veces y cuanto más hablas, más te equivocas. Aparte, me trae muchos recuerdos tipo pandemia, cuando dábamos clases hablando en una pantalla, que resulta complicado. Así que sin mucha más dilación me pongo a explicar nuestra comunicación, que parte de un artículo que hemos hecho con un enfoque teórico, principalmente. Esta máxima feminista que tenemos siempre en nuestras comunicaciones se llama: mientras haya música, seguirá el baile, y queda referida pues a todos esos procesos sociales que estamos viendo de negación, de decir que los feminismos buscan venganza, que ya no tienen sentido. Entonces, lo que hemos hecho es traer de ese libro de Beauvoir, que es el segundo sexo, de 1949, lo hemos traído al presente, recorriendo las grandes olas feministas. Para eso, pues bueno, tenemos en cuenta que la ola feminista, ese concepto, tiene cierta inconclusión porque es muy difícil datar cronológicamente, históricamente, cuándo empieza una ola u otra, pero bueno, nosotros cogemos el modelo de Macan y Garrido y establecemos este orden en las 4 grandes olas feministas hasta el presente. Primera ola feminista, sufragismo, no es que no haya antecedentes de la teoría de las mujeres y demás, pero sí que partimos de ese feminismo socialista, de la lucha por la igualdad de derechos, de la declaración de Seneca Falls. Bueno, todo lo que sabemos. Pasamos a la segunda ola, años 70, patriarcado, violencia, la hermandad poderosa, combatir la misoginia. Tercera ola, el conflicto de la sexualidad, las concepciones no heteronormativas, la teoría queer, la bisexualidad, el mito de la belleza, la cultura de la obscenidad, y esta cuarta ola que se presenta en 2 grandes espacios: uno offline, que podría ser las calles, movimientos sociales, denuncias hacia los feminicidios, y otra online, donde encontramos toda una serie de procesos de ciberacoso y violencias machistas. Partimos también de un enfoque basado en el consumo y un enfoque muy materialista basado en el consumo, donde se utilizan mucho las consignas feministas, pero tal vez la intención no sea conseguir la igualdad. Total, nosotras partimos de este segundo sexo y establecemos, bueno, pues el libro de Beauvoir, donde hay 1000 reseñas hacia filósofos, médicos y demás pensadores. Por ejemplo, Santo Tomás, que define a la mujer como un hombre fallido, pero son tantos los ejemplos a nivel histórico que podríamos coger. Nos importa porque Beauvoir llega a la conclusión de que ser mujer o la feminidad es un constructo sociocultural, lo cual es una buena noticia porque significa que se puede cambiar frente a esos determinismos biológicos, esos imperativos.
funcionales en base a las diferencias, pues la desigualdad social implica que es un proceso sociocultural y que por lo tanto se puede cambiar. En fin, esta comunicación, esta reflexión de las mujeres como objetos la clasificamos en dos grupos. La primera sería la mujer como un objeto sexual, sin sexualidad, con dueño, ajeno a la diversidad y fin último de la misoginia y de la violencia. El segundo que veremos es la mujer como un objeto obligatoriamente bello y que consume incesantemente hasta alcanzar un ideal de belleza, por supuesto perverso y cruel, claro. El desarrollo de este texto lo organizamos bajo dos criterios, uno la temática tratada y otro el orden cronológico, en base a esa primera, segunda, en base a esta segunda, tercera y cuarta ola feminista. Decía Beauvoir que la mujer necesita al hombre para que le descubra su propio cuerpo, para que le sea revelado, por lo tanto su dependencia es total y profunda. A partir de la segunda ola feminista, empezamos a entender que la vida social y la sexualidad femenina están organizadas bajo la perspectiva de los hombres y bajo criterios de dominación. Beauvoir denuncia cómo el coito se establecía en el deseo masculino de objetualizar y penetrar a la mujer, de forma que el papel femenino era extremadamente pasivo, sin ningún tipo de iniciativa, convirtiéndose en la forma más común de frigidez femenina. De hecho, Beauvoir llega a decir, lo mismo podría acostarse con una muerta. Ese sería el papel femenino en la sexualidad. Pero llega la segunda ola, llegan los años 70 y después de la Segunda Guerra Mundial existe un planteamiento más abierto desde Kinsey hasta Master y Johnson para terminar en, por ejemplo, en Haidt, que nos va a decir que el papel de la sexualidad femenina está negativizada, está invisibilizada y subordinada y que es la causa directa de insatisfacción. Esta autora reivindica el placer como un derecho legítimo de las mujeres, lo cual ya de por sí era bastante rompedor. Por ejemplo, tenemos también a Goethe, que considera a las mujeres, se les ha impuesto la etiqueta de frígida y de esta forma se las culpabiliza, cuando en realidad se trataría de promover el aprendizaje sexual masculino. Tanto las posturas como las propias acciones no están diseñadas para el placer de las mujeres. La autora desafía la sexualidad heterosexual y visibiliza la sexualidad femenina. Las críticas que sufrió Goethe fueron de todo tipo, especialmente la de promover el lesbianismo y mucha ofensa y polémica, ya que había acusado a las mujeres de fingir el orgasmo durante el acto sexual. Aquello fue insultante y cierto, además. Llegamos, por ejemplo, a Keith Miller en La política sexual, 1970, y analizamos el sexo no como una cuestión personal e íntima, sino como un recurso político y social. Por ejemplo, también tenemos la autora Germaine Greer, que nos va a decir que en la mujer eunuco, que las mujeres están castradas social, sexual y culturalmente como los eunucos. Dice que el sexo debería de promover la libido, no la genitalidad. Al final, en palabras suyas, seguimos haciendo el amor a órganos y no a personas. Cuando hacen el amor, estas personas justamente en ese momento somos menos comunicativos y estamos más solas y solos que nunca. La autora además afirma que está harta de la mascarada, harta de fingir una eterna juventud, harta de ocultar mi inteligencia, harta de fingir que las engreídas declaraciones de un macho
fatuos son objeto de mi completa atención, harta de no tener opciones propias sobre nada, y dice, me niego a ser una imitadora, soy una mujer, no soy una eunuco. Al final se trata de que estamos hartas de ser un objeto sexual al que despreciar y al que ignorar. El libro de Blaumiller, Contra nuestra voluntad, habla de que la violación es una condición política también, es considerada una cuestión excepcional y algo que se tiende a ocultar, pero normalmente culpabilizando a la propia víctima en términos de imperativo, de biología masculina y lujuria incontrolable, que por lo tanto tu función debería ser capaz de protegerte. Dice Blaumille que la violación ha sido un recurso para afianzar la dominación y el control del hombre sobre la mujer. Especialmente lo encontramos también en la tercera ola, en autoras como Castañeda, como Smith, como Davis, que nos van a decir que el uso de la violación masiva era un recurso para someter a la población durante los siglos XVIII y XIX. Yo me atrevería a decir que en la actualidad pues continúa en las guerras que ahora mismo están presentes en el mundo, la violación de las mujeres continúa siendo una práctica habitual. Decía Davis que los propietarios de los esclavos estadounidenses usaban de modo rutinario la violación para aterrorizar a las esclavas y recordar a los su sumisión sería este doble machismo de viola a la mujer y de camino humilla al hombre que es propietario de ella, ¿no? Dice esta autora que la mujer concibieron las futuras generaciones de esclavos, habitualmente productos de esa violencia, y que la historia del progreso de Estados Unidos estaría promovida por la violencia sexual hacia las mujeres negras, cuestión olvidada desde el feminismo más hegemónico. Después también tenemos que no se nos olvide las nuevas concepciones de Butler con género en disputa sobre la diversidad sexual y cómo todo está basado en la estructura lingüística, el discurso y los actos. Llegamos a la cuarta ola y aquí distinguimos ese espacio online, el miedo en las calles. Decía Barrao que las mujeres tienen en los espacios, como las plazas, las calles, los parques, no solamente en el ámbito privado, sino por supuesto en el ámbito público, que se debe mucho a una socialización victimizante y a un aprendizaje siempre basado en la autoprotección. En los espacios online, las cosas no son mejores, sino que el mundo virtual se presenta como para echarse y formar parte y tener esa habitación propia de voz con wifi, que diría arriba, que de expresión y libertad y poder en la vida cotidiana de las mujeres, en opinión de Zafra. Al final se trataría de una oportunidad única donde la falsa dicotomía entre lo físico y lo virtual se desvanece. Sin embargo, encontramos respuestas, movimientos sociales paramilitares superpotentes, muy basados en ese ciberodio y en ese machismo online de acoso, derribo y destrucción a través de bueno, pues criterios como la cultura de la cancelación o el conseguir silenciar a las mujeres con un discurso afín a las causas feministas. En nuestra segunda diapositiva encontramos pues otra interpretación de las mujeres como objetos de Beauvoir. En este caso es un objeto normativamente bello que deleite, consuma y que consuma incesantemente. Empezamos en los años 70, rechazan los concursos de belleza, hablamos del mercado de la carne, hablamos de la hermandad poderosa. También en la teoría fílmica feminista hablamos de Mulvey diciendo que se presenta solamente la mirada masculina, que viene a estar referida al director, al actor, protagonista y diseñada para el espectador. Todo por y para los hombres, donde la mujer vuelve a ser ese sujeto secundario y ese objeto
que adorna las acciones del protagonista hombre. Decía Betty Friedan que la felicidad es el consumo, porque ella en su libro La mística de la feminidad encuentra que las mujeres con formación universitaria vuelven a ese ámbito doméstico, vuelven a convertirse en ese ángel del hogar, y ella se pregunta, primero, ¿por qué ocurre? Y segundo, ¿qué resultado tiene? Pues en base a los testimonios que le dan estas mujeres, hablan de desdicha, hablan de insatisfacción, hablan de una ansiedad, es lo que ella llamará el malestar, que no tiene nombre, que, porque no se puede entender que teniéndolo todo, teniendo una casa llena de preciosos electrodomésticos, mobiliario y todo tipo de utensilios, ellas muestren ese nivel de desdicha, de vacío. Dice Betty Friedan que si tenemos que encontrar responsables, deberíamos de mirar a las revistas que exponen de nuevo la felicidad como esas funciones de ama de casa, y tenemos que encontrar también en el marketing, en la publicidad y en las grandes corporaciones que necesitan vender y necesitan, en este caso, mujeres insatisfechas para que compren. En la tercera ola, pues Bell Hooks diría la necesidad de otra forma de mirar, añade al concepto de la mirada masculina de Mulvey pues, criterios de interseccionalidad, como puede ser la raza, mujeres racializadas, como puede ser los grandes estereotipos que se dan en el cine, y ella defiende que exista un nuevo, un nuevo reclamo cinematográfico que sean mujeres poderosas. En el caso de la belleza femenina, pues hablamos de Naomi Wolf, de mito de la belleza, y hablamos de una belleza inalcanzable, inasumible, incosteable y cruel. Dice Naomi Wolf que no se trata solamente de tener nuevos modelos de referencia femeninos en la belleza, sino de aprender incluso a amarnos, tal y como somos. Bordo hablaría de, por ejemplo, todos los trastornos de alimentación y la epidemia que ocurre en los 90 con respecto a la anorexia y que permanece. Faludi encuentra que hay una complicidad por parte de los medios de comunicación, donde se dan todo tipo de noticias como mujeres trabajadoras estériles y frías que se alejan mucho de esa madre, de esa figura de madre, por lo tanto, mujeres casi desnaturalizadas. La cultura de la obscenidad es una reflexión de Levi que dice: tienes derecho a exhibirte, pero también plantéate que esa exhibición siempre es para el mismo público. Al final siempre se satisface a las mismas personas, en este caso un público masculino ansioso de que te exhibas tanto porque quieras como porque tengas coacción social. El resultado viene a ser casi el mismo. Esto es producto de mucha confrontación en el feminismo, y además deberíamos de dedicarle, por supuesto, una comunicación exclusiva. Las estrategias corporativas me dominan, de McRobbie, medicamentos, tratamientos de belleza, innovación, todo pionero, y me dominan, me consumen, empleo mucho esfuerzo, mucho dinero en conseguirlo, y por supuesto el feminismo como un reclamo comercial. Aquí tenemos un ejemplo de los anuncios de GAF, de ese amo mi cuerpo y esa diversidad, y esa somos todas estupendas, que pertenecen a una gran corporación como es Unilever, donde también tiene otras marcas como es Axe, que me he hecho un desodorante, y las mujeres a mi paso entran en celo y quieren copular conmigo de forma desenfrenada. Bueno, pues en algunas marcas se utilizan las consignas feministas y en otras las consignas de más rancio machismo que puede existir. Y para terminar esta cuarta ola, pues las palabras de Sonia Taylor: mi cuerpo no es un campo de batalla, por favor, basta de guerra, por favor, basta de sufrimiento. Lord, que nos va a decir que el único canon femenino está presente en este siglo XXI y siempre es el mismo. El mercado de la carne vuelve a retomar la idea de encontrar los concursos de belleza de los 70, y ya cuestiones ya que atañen ya al consumo propiamente, como todo lo que está diseñado para las mujeres es más caro, el mismo bolígrafo rosa y morado es más caro, la misma maquinilla de afeitar es más cara, y por no hablar de que cuántas veces los productos de consumo básico, como pueden ser compresas, propiciando esta pobreza menstrual, tienen impuestos destinados a artículos de lujo. Lo último, dice Crispin, que si el feminismo es otra corriente más, del cual yo tomo lo que me viene bien, el feminismo a medida, porque ya no es feminista. Y en último término, pues ya decir solamente que algunas grandes autoras, como Adichie, nos van a decir que el feminismo es una postura ante la vida y que favorece a todas y cada una de las personas. También vamos a encontrar como está por aquí a Hamed, que nos va a decir que hay que denunciar cómo a veces se construye la felicidad de uno en base al dolor de otra persona. Encontramos grandes autoras como Rosanne Gay, que nos va a decir que después de sufrir tantísimas agresiones sexuales en su vida, tomó la determinación de engordar más de 200 kilos, lo expresa en su libro Hambre, para escapar de esa violencia, no siendo ya un objeto deseable. Es como de la perversión.
Y ya está, pues Beauvoir hace 70, casi 76 años estaba que las mujeres debían reflexionar y desafiar la construcción social de la feminidad, buscar autonomía y libertad, un trabajo satisfactorio, actividad intelectual, libertad sexual, reivindicación de una justicia económica y de un derecho a la satisfacción sexual, y que como todavía en el año 2024 estas premisas, estos principios que ella reclamaba en su libro continúan vigentes. Deciros, para terminar, que este texto aspira a que estas consideraciones teóricas revisadas sobre la igualdad, desigualdad y la objetualización de las mujeres en el pasado y en el presente no tengan continuidad en el futuro. Dicho esto, disculparme las veces que me he equivocado, os mando un gran saludo y lamento mucho no poder estar con todas vosotras, todas las personas que estáis en este aula magna, para poder seguir reflexionando y debatiendo. Un gran saludo y estamos en contacto. Muchas gracias.